Mitología, apocalipsis, mesías, tres pilares fundamentales de Mad Max Fury Road. Esto es mucho más que una persecución en el desierto, es una odisea divina. En nuestro análisis abordaremos los siguientes conceptos como eslabones claves de la película. Primero, exploraremos la mitología creada por Immortan Joe, cómo mezcló elementos nórdicos para construir un relato mesiánico y así manipular a las masas. Segundo, analizaremos el apocalipsis, el desolado mundo que sirve como telón, como los paisajes y la estética representan la autodestrucción humana de los personajes. Tercero, nos enfocaremos en la idea del Mesías a través de Max. Indagaremos en cómo se vuelve un faro que despierta la rebelión contra la mitología de Joe y el apocalipsis que lo rodea. ¿De qué forma se entrelazan la mitología, el apocalipsis y el Mesías en una misma narrativa? Adentrémonos en el desierto de la Ruta Furiosa. La película nos introduce en el desierto, un páramo desolador en donde lo poco que queda de vida cae aplastado por los más fuertes. Inmediatamente, Max es arrastrado a un mundo distinto, uno que funciona con sus propias reglas, el mundo de Immortan Joe. Este sujeto ha construido su tiranía a través de una hábil manipulación de la mitología y el culto a su propia personalidad. Joe se ha deificado a sí mismo, posicionándose como una figura divina ante quienes lo siguen, los War Boys, exigiendo su lealtad, devoción y vida. Pero, ¿cómo? A eso vamos. Los tres primeros elementos que tenemos de cómo funciona su culto son la rapada de cabello a Max, despojándolo simbólicamente de su rasgo individual, sumándolo a la masa de hombres pelados. El tatuaje en la espalda, al revés que lo anterior, lo desprecia, tildándolo como una bolsa de sangre, una herramienta orgánica, además de que le graban algunos datos de cómo fue encontrado. Fíjense en el detalle de psicópata aislado. Y también está lo de la marca a fuego, nada más alegórico que ser marcado por el mal, o peor, por aquellos que desde la idiotez creen gobernar. Es decir, la cinta plantea una pregunta a través de estos elementos. En un mundo donde los locos representan la ley con métodos represivos, ¿qué les guarda al resto? De todas formas, la presentación pierde su velocidad, al menos durante unos instantes, cuando la Citadela se presenta ante nosotros. Hay que tener en cuenta que una Citadela, a diferencia de una ciudad, está por encima de todos. Es algo superior, aquello que desde lo alto domina. No por nada se presenta con verdor, vida y agua. Esperanza es una manipulación ilusoria, dos símbolos falsos de un certero tirano, Immortan Joe. Toda esta gente sigue a este tipo porque, por un lado, no parece que tengan un panfleto de opciones democráticas, y porque Joe, tildándose a sí mismo de inmortal, ofrece la esperanza extinta al otro lado, o sea, ofrece la luz que murió en el apocalipsis. Claro, a diferencia de un ejército épico y legendario en el que cimentar todo esto, Joe lo hace a través de una mentira, por lo que recurre a un ejército de niños, literalmente los War Boys, y a una estructura incestuosa y represiva en la que continuar su legado. Los grandes legados, como los grandes reinos, necesitan de ritos, es decir, un conjunto de reglas establecidas para el culto y ceremonias religiosas. Es algo que hoy vemos incluso con el cristianismo en Occidente o el budismo y el islam en Oriente. En otras palabras, toda cultura requiere del poder del rito y en consecuencia del mito. El mito es la narración de lo inefable, es algo que nos retorna a un lugar sagrado, es el lenguaje básico de todas las comunidades, está en nuestro ADN, y cuando el humano deja de creer en lo sagrado, nos topamos con lo oscuro. Para esto, Joe ha construido el suyo, sí, su propio mito oscuro, en una adoración al V8. El V8 es un motor de 8 cilindros, característico sobre todo en el auto de Max, que aparece desde la primera película. ¿Cuáles son los ritos que ayudan a sostener este mito? Ofrecer el Valhalla. Immortan Joe les promete alcanzar el Valhalla, el paraíso de la mitología nórdica, a quienes se sacrifiquen heroicamente en batalla, algo que se presenta en varias formas en toda la película. Cromarse, ritual que evoca las antiguas prácticas vikingas de rociar sangre de caballos sacrificados sobre su cuerpo en el ritual de Blood, que buscaba complacer a los dioses antes de las peleas. En la película, los guerreros se rocian con spray de cromo, gritando la frase semi-testigo antes de inmolarse. A ver, tiene sentido en el mundo apocalíptico donde el cromo está vinculado a la maquinaria y a los vehículos venerados. Rociárselo en la boca, la parte más prominente y defectuosa de Immortan Joe, también es una forma de replicar el elemento nórdico en un contexto de escasez de recursos. Solo aquellos que enfrentaban su desafío final
final se rociaban a sí mismos, al igual que Furiosa se untaba grasa en la frente antes de enfrentar una situación potencialmente letal, aunque esto último podría estar fuera del culto de Joe. Ahora, fuera de los ritos, se encuentran los símbolos. Entenderíamos como símbolos a todos estos rasgos distintivos, ya sean imágenes o iconos que alaben a este falso dios. Por ejemplo, cuando no viajan por el camino de la furia, los War Boys adoran un altar al B8 dentro de la citadela. Todos tienen un volante personalizado que tiene un significado religioso para cada guerrero. Cuando no está en uso, este volante se coloca sobre el altar conectado al B8. Cuando son llamados a la guerra, se retiran para conectarlos simbióticamente con su vehículo. Esto queda en evidencia cuando Nux quiere asistir al llamado de Joe, pero un amigo lo interrumpe y le dice que no. Además, los War Boys utilizan insignias y carteles como extensiones de su adoración al B8, un gesto popular que se forma al cruzar 4 dedos de cada mano, 8 en total, en forma de B. A esto podríamos sumarle, como otro símbolo, la marca de fuego que se usó al principio, el cinturón que lleva Joe sobre su falo, y más adelante, el cinturón de castidad que llevan sus mujeres, rasgo de una feminidad corrompida y esclavizada. En esta falsa mitología pero sólida adoración, las mujeres también son importantes, no como los guerreros, sino como emisoras de la copulación, o sea, como dadoras de vida, madres al servicio de un único hombre, lo cual, guste o no, busca un mensaje sobre lo femenino, un mensaje que siempre estuvo presente en todas las religiones del mundo, pero que acá, tras estar todo perturbado, las deja del lado desequilibrado de la balanza. Dicho de otra forma, la mujer acá no tiene ningún tipo de fuerza. Esto no es algo nuevo en el universo de Mad Max. La primera y la segunda película presentan enormes antecedentes a esto, la mujer como objeto de abuso, diversión y catarsis. Y hay cierta ironía macabra porque Joe aprovecha rasgos de la mitología nórdica, pero omite uno de los más grandes: las valquirias, super guerreras vikingas aladas que surcaban los cielos. Quizás, como en toda buena narrativa, no es ninguna casualidad, sino que es una causalidad. Él no las quiere ahí arriba en un sentido de libertad, sino ahí arriba en su paraíso personal como ángeles al servicio de la eterna maternidad. Algo que cambiará por completo cuando sus mujeres desaparecen y él estalla en ira. Alguien acaba de dar vuelta a su ecuación, su fórmula perfecta. A partir de ese instante, que después se traslada Furiosa en su cruzada por el desierto, todo esto que acabamos de explicar sobre mitología, culto y adoración e incluso tiranía, penderá de un hilo y se pondrá en jaque. Comienza la persecución tras Furiosa, el único personaje que le arrebató a Joe aquello que le volvió inmortal, la posibilidad de continuar su legado. Su mitología está a punto de destruirse en el corazón del desierto. Y Max, una bolsa de sangre viviente, intenta no morir en medio de la adrenalina de motores y aceite. Entonces, una tormenta, ícono del caos, rectora del apocalipsis y guadaña de locos, nos interrumpe a seguir avanzando. A partir de acá aceleramos el motor, entramos en el segundo acto, entramos en el apocalipsis. Max despierta de entre la arena y las cenizas. Pronto intenta imponerse ante la caravana de mujeres a la antigua usanza. En estos 40 minutos iniciales, tanto Max como Furiosa apenas han hablado. Sin embargo, las circunstancias los obligan a colaborar, les guste o no. A través de este viaje compartido, casi incapaces de confiar el uno en el otro, es que conoceremos mejor este mundo post-apocalíptico. Las primeras imágenes ya habían presentado un desierto interminable, un vasto lienzo de arena y rocas sin señales de vida vegetal. Ahora, las enormes dunas y formaciones rocosas enmarcan la pequeñez del ser humano ante esta naturaleza hostil e inhóspita. Queda claro que la ausencia casi total de agua la convierte en un bien preciado y objeto de disputa. El caos nuclear afectó tanto esta distopía que lo vemos en lo externo e interno. En el caso de lo externo, tal vez lo más impactante sean los diseños de vestuario y vehículos, que continúan la estética de un mundo en ruinas. Los War Boys con sus cuerpos pintados de blanco como cadáveres, los disfraces biomecánicos llenos de tubos y cables que parecen fusionar carne y máquina, los coches, camiones y motos hechos con piezas de diferentes vehículos. Todo termina dando una sensación de escasez extrema donde la vida y los objetos deben reciclarse. En el caso de lo interno, es decir, lo mental, los propios personajes son un reciclaje, una especie de monstruos de Frankenstein arrojados a esta épica cruzada. Furiosa despojada de sus tierras, las mujeres de su libertad y Max de lo que alguna vez fue su familia, pero aún así unidos en esta aventura. Aquí todo, desde lo macro a lo micro, sobrevive en conjunto.
Aunque a Joe nada de esto le interesa, él es el rey del apocalipsis. Por eso acelera los motores para alcanzar a sus preciadas mujeres, y en plena persecución, tras una primera sonrisa de Max, una de las chicas muere de la peor forma posible. Otra vez, la crueldad de este mundo, y no debería extrañarnos. En Mad Max 2, una de las mejores guerreras también termina de una forma terrible, lo femenino masticado por un sistema hambriento. En Mad Max, sin pretender ser expositivo, se nos presenta una visión de las consecuencias posibles de agotar los recursos del planeta hasta el punto del colapso total, y esto puede notarse en muchas situaciones. Es una segunda lectura de la película, segunda lectura que acá cobra fuerzas. La mujer que acaba de morir estaba embarazada, y su sano hijo, forzado desde ya, desapareció bajo las llantas que la destrozaron. En un mundo martirizado, no hay oportunidades para otra vida. La alegoría es esa. Resulta lógico que personajes como Immortal Joe hayan creado un culto a su propia figura. Son los vivos quienes se aprovechan de los moribundos, de los semi-muertos. En tiempos precedidos por los jinetes del apocalipsis, no queda otra cosa que el mal. Por eso, si en el capítulo anterior hablábamos de mitología, ahora exploramos el apocalipsis, porque ambos temas son complementarios. A diferencia de otras mitologías que describen el apocalipsis como la llegada de lo peor, o al revés, la limpieza de lo peor, aquí ocurre algo curioso y orquestado. Desde la máxima destrucción se alza una ilusoria esperanza. La gente debe sacrificarse porque el profeta Joe así lo exige, sin más. Sin embargo, en la otra cara de esta acción kamikaze tampoco hay mucho. El planeta está crucificado y no queda poco más que escombros y polvo. En realidad, no queda nada. El mito siempre ha buscado la heroicidad, una maquinaria de actos épicos. Pero ¿qué sucede cuando ese supuesto heroísmo surge en un mundo devastado? ¿Qué ocurre cuando el cruel profeta resulta ser tan mortal como el resto? Su falsa mitología estalla como una piñata rellena de bombas nucleares. Así Knox, nuestro Warboy protagonista, despierta del encanto de Joe. Tras la muerte de una de las chicas, descubre que ha vivido una mentira, que se ha bautizado bajo el credo mecánico de una falsa religión. Ahora se encuentra en la encrucijada entre sus ideales inculcados y lo que realmente siente. Esto lo impulsará a hacer lo imposible, darle un nuevo orden a su propio apocalipsis interior. ¿Y cómo? Creyendo en los demás, abandonando las puertas del Valhalla, porque el apocalipsis no es solo la máxima destrucción física, sino también el caos cerebral que cargan estos personajes, verdaderos monstruos de Frankenstein convertidos en víctimas del desorden reinante. Max no deja de revivir terribles visiones en su cabeza y Furiosa también parece lidiar con sus propios demonios. No es casual que el primero en despertar sea aquel que, en su búsqueda de heroísmo, creyó fielmente en un dios titiritero. Pero un momento. ¿Qué entendemos por apocalipsis? Una situación catastrófica, ocasionada por agentes naturales o humanos que evoca la imagen de la destrucción total. Por ende, una imagen fuerte que ha sido representada de distintas formas por distintas culturas y mitologías, como acabamos de mencionar. Y cada manera, es decir, cada construcción del apocalipsis, tiene su propio mensaje, su propio objetivo. Fallout 3 nos presentó un mundo abierto sin vida, con una paleta de colores pálida y desaturada, lleno de edificios abandonados y peleas constantes entre sobrevivientes y ley. Un auténtico páramo desolado que bien podría haber salido de las advertencias apocalípticas de la Biblia, pero a diferencia de Fallout 3, acá el escenario destaca por sus colores ocres saturados y cálidos durante el día, combinados con azules cobalto intensos de noche. Una tierra quemada por el sol implacable y por las consecuencias de nuestra autodestrucción. La diferencia esencial radica en que, incluso en esta colorimetría viva, se halla la muerte, algo que de algún modo queda sincronizado con el mito de Immortal Joe. Dicho en otras palabras, el apocalipsis en Mad Max no es pálido, sino una paradoja cromática que refleja la coexistencia del mito y la mentira, de la vida y la muerte, de la razón y la locura. Quedémonos con esto, locura. También como las visiones bíblicas del apocalipsis, donde se vaticina que la tierra fue quemada y la hierba verde fue quemada, el idílico Green Place de la infancia de Furiosa ya no es más que un pantano putrefacto. Las ancianas, últimas testigos de su pueblo, le confirman que todo este tiempo Furiosa persiguió un sueño perdido. Ahora es una tierra sin verde, donde la nostalgia corroe el alma de los personajes, donde los cuervos granjan con hambre, Furiosa cae, derrotada, presa de un sueño muerto. Por si no fuera ya todo lo bastante negativo, ella le ofrece a Max que las acompañe, si así lo desea, pero él le aclara que tener esperanzas es una pérdida de tiempo. Y con todo lo que vimos hasta ahora, falsos profetas, hordas de fanáticos, apocalipsis, de nuevo cae la pregunta, ¿a qué aferrarse? La narrativa logró seducirnos, estamos de acuerdo, lo que dice Max tiene bastante lógica, y a Furiosa le cae peor que una trompada,
porque pese a la derrota jamás abandonó la fe, aunque en ese diálogo parece comenzar a abandonarla. Volvemos al inicio, o así entendemos en este plano general. Lo tenemos a Max de espalda a nosotros, sigue siendo ese personaje renegado, reservado, servicial a sus intereses, pero una voz comienza a llamarlo, una voz que evoca el recuerdo de una niña, una que pareció desaparecer después del primer acto. ¿Qué es lo que quiere? ¿Por qué lo llama? Decir que Max está loco o tildarla de mera alucinación sería omitir un factor esencial de toda verdadera mitología. Los héroes vienen a completar el trabajo de los dioses, en este caso, a brindar esperanza. Asistamos pues al nacimiento del Mesías, el guerrero de la carretera. El tercer acto de esta película despilfarra acción, sacrificios y por supuesto heroicidad. Y como el tercer día en el que Cristo resucitó, Max lo hace a su manera en el acto final. Desde el principio lo vimos apaleado, arrastrado, preocupado y al borde del abismo. Sin embargo, el cineasta George Miller nos dice algo fundamental: el arte es la reutilización del mito, y no existe el mito sin un héroe, sin un Mesías. El héroe es el pararrayos, el que capta la comunicación entre aquello divino y esto, lo terrenal. Es el que decide. A través de estas visiones, Max decide que ayudará a las mujeres y, mejor todavía, lo hará sin importar el riesgo, su vida. De modo que viene a cumplir con un principio paradigmático. Se contrapone a los ritos tradicionales del Mortal Show y el de inmolarse por el Valhalla, porque por el contrario, Max lo hace a cambio de nada. Es el estatuto más clásico del héroe, del Mesías, la gratuidad. Joseph Campbell, en El héroe de las mil caras, define que el héroe es un elemento común en todas las tradiciones. No busca retribución material, se sacrifica por una causa mayor. Podríamos decir que el mito del Mortal Show en realidad es conservadurismo puro. El universo no le pertenece a él, el post-apocalipsis no es suyo, y Max lo despoja de esa falsa pertenencia al enfrentarlo de frente, ya no desde el escape como aquellos planos generales que lo presentaron, sino cara a cara, en una contraofensiva vertical. En esta diégesis, una humanidad sin héroes carece de un norte para superar, no hay estructura sin modelos a seguir, y ahora, por primera vez en mucho tiempo, la brújula vuelve a funcionar, y Max es el magnetismo que la empuja. Además, hay algunos detalles simbólicos que lo marcan como una figura semidivina. No decimos esto en un sentido sobrenatural, más bien en una representación de aquello imposible de comprender. Por ejemplo, las jaulas son un artilugio que aprisiona la libertad de los pájaros. En la película, Max, el pájaro en la jaula, está encarcelado y atado, y no hay mayor símbolo de libertad que un ave extendiendo las alas. También podría haber una indicación a esto en la secuencia de la tormenta, donde este cráneo de ave parece advertir un destino fatal si Max no actúa rápido. Por otro lado, le disparan una flecha a través de la mano y en la frente para simbolizar dos de las heridas de Cristo, un clavo a través de la palma y la corona de espinas. Lo mismo podría decirse sobre este tridente que lleva a la boca al principio, una especie de máscara de hierro que oculta su verdadera identidad divina. Incluso cuando por fin decide ayudarlas, lo hace mediante una visión que le lleva una mano a la frente, despertando algo que podría considerarse en muchas culturas como un tercer ojo. Todos estos detalles que acabamos de mencionar no son adrede, son configuraciones con las que se han construido los mitos a lo largo de la historia de la humanidad, son cauces creativos de nuestra raza, a veces trasladados a las religiones y otras a la ficción. Mientras tanto, Furiosa comienza a dar órdenes al servicio de un bien mayor, llevar a las mujeres de regreso a la Citadela y reclamarla como propia. Y esta es una decisión tomada por consenso. Por fin, una elección que surge del grupo, no de un dictador. Las ancianas se suman en lo que posiblemente sea para ellas también una última cruzada, pero un impulso a las futuras generaciones. En contraste, la imagen de Joe, el inmortal, a lo largo de la película, se hace eco del anticristo de la Biblia, referencias obvias, su rostro pálido como el pelo de una oveja, dos tubos respiratorios por la parte superior de la cabeza, como cuernos de oveja al revés. Del anticristo se ha dicho que su voz era magnífica, como el rugido de un dragón, y al igual que el anticristo, descrito en la Biblia, tiene un fuerte elemento disuasorio para que la gente se someta a su gobierno. Por todo esto, cuando Furiosa al fin le reduce la boca a 1 kilo de chinchulines, su muerte se siente muy satisfactoria. La vemos gatear por el camión, finalmente lo enfrenta, y en 2 palabras, nos cuenta la otra mitad de su historia, sin flashbacks ni nada. Remember me. Ya hemos visto lo que ella perdió, y ahora, por el contrario, es a Joe, el diablo, a quien le toca perder de una vez y para siempre.
El sacrificio de Nux termina por derrumbar el último peldaño de aquella falsa mitología. Él, el Warboy rebelde, no se rocía cromo en la boca, ni grita con la firmeza de un fanático. Señala a aquella mujer de la que se enamoró y suelta un apenas audible último rito. Max le da a Furiosa una transfusión de sangre antes de que ella también se derrumbe en cuerpo y alma. ¿Y cuál es uno de los principales sacramentos de la fe cristiana? Beber la sangre de Cristo. Así que, al poner su propia sangre en el cuerpo de Furiosa, Max simbólicamente nutre a alguien que necesitaba tanto salvación física como espiritual. Se realiza una comunión, tanto literal como simbólicamente. My name is Max. Fury Road nos confronta con una visión cautivadora pero aterradora de las posibles consecuencias de llevar el planeta al apocalipsis nuclear. En este contexto, la presencia de figuras heroicas y mesiánicas como Max se vuelve crucial porque pueden inspirar a la humanidad a tomar un nuevo rumbo antes de que sea demasiado tarde. Más allá de lo ficcional, estos mitos y símbolos nos hablan de verdades sobre la condición humana, nuestros miedos, anhelos y la búsqueda incansable de trascendencia en medio de la desolación. Analizar estas dimensiones nos permite apreciar la riqueza de obras que, en apariencia, podrían pasar desapercibidas como simples productos de entretenimiento. Y como antes mencionábamos que la Citadela representaba una falsa esperanza edificada en la mentira, ahora el relato se deforma, destronado por completo por los guerreros salvadores. Me corrijo, salvado por completo por las valquirias saladas que retoman el cielo. Los niños, la nueva generación, ayuda a ascender a aquellas que, desde la derrota, el sacrificio y la desesperanza, han aprendido a convertirse en gurús de una nueva cultura, de una nueva tradición, de una nueva mitología. Una que nace del apocalipsis, ya no para aprovecharse, sino para compartir en libertad. Para el final, Max decide marcharse. No puede quedarse, es un errante en búsqueda de redención. Podría haber elegido, quizás, tener un nuevo amor, o una amiga, una familia, quién sabe, toda una comunidad bajo su liderazgo, pero no es así. El Mesías no se conforma con guiar a otros, también debe guiarse a sí mismo. ¿A dónde? Solo la carretera lo sabe. Al fin y al cabo, el guerrero, sin importar la cultura, el tiempo o el lugar, recorrerá eternamente su odisea divina, sabiendo que nunca volverá a ver a quienes ayudó, pero con la recompensa de ver cómo en un mundo oscuro, la luz todavía puede levantarse.